Bueno, buenas noches. Entonces continuamos con lo que estábamos viendo anoche del régimen jurídico aplicable a los contratos atípicos, ¿sí? Según la jurisprudencia. Ayer hablamos de la definición y alcanzamos a hablar algo de la tipicidad contractual. No, señor, no alcanzamos. Estábamos hablando de las características de los contratos. Ahí quedamos. De los tipos de contratos también, Doc. Quedamos en los contratos atípicos sin nominado, profe. Y la tipicidad, dijiste que íbamos a hablarla hoy con la lectura que tenías para la sesión de ayer. Sí, vamos entonces a abrir la lectura en la página 2 y ya voy a compartir la pantalla. ¿Ya les aparece la pantalla? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Ok. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura? Ahí donde empieza tipicidad contractual. Sí, señor doctor. Tipicidad contractual. Existen diversas formas de plantear el pensamiento jurídico. Entre ellas hay algunas que tienden a la abstracción, mientras que otras, por el contrario, procuran la concreción. Estas dos formas se contraponen. Así, por ejemplo, del contenido de las formas abstractas se dice que no es perceptible, mientras que el contenido de las concretas sí es perceptible. En ocasiones las primeras aparecen como lo indeterminado, mientras que las segundas como lo determinado. También se dice que las formas abstractas constituyen lo general, mientras que las concretas son lo singular. Dentro de las formas abstractas del plantear el pensamiento jurídico se identifican los conceptos y dentro de las formas concretas se identifican los tipos. Tal distinción es importante, pues el tipo como forma de pensamiento sirve finalmente a la ciencia del derecho para una caracterización más concreta de ciertas clases de relaciones jurídicas, en especial de derechos subjetivos y de relaciones obligatorias contractuales. Adicionalmente, la delimitación de los contratos a través de tipos permite que se combinen elementos de los mismos para formar nuevos contratos que, como se verá más adelante, es fundamental para que tenga existencia una de las clases de contratos atípicos, lo que por el contrario no se puede lograr cuando la delimitación es conceptual. Ok, así las cosas. Un momento, sí. Entonces, si miramos estas, digamos, en esta relación jurídica entre las partes, pues se va a hacer, digamos, especial mención, o lo que va a ser más relevante es esa relación, ¿sí? O esos derechos subjetivos, es decir, en cuanto a las personas. Aquí lo que va, digamos, a diferenciarse de los contratos que se encuentran digamos, previamente regulados en la norma, es que la norma es de forma objetiva, ¿sí? Es decir, no están planteados esos derechos frente a los sujetos, sino de una forma mucho más amplia, mucho más objetiva. Acá el contrato podríamos decir que es mucho más particular y entonces va a tener en cuenta la calidad de esos sujetos que están realizando ese contrato en particular. Eso como, digamos, una de las primeras premisas que deben tenerse en cuenta en esa tipicidad, es decir, de que lo que están especificando dentro del contrato las partes va a ser en cuanto a esos sujetos. Si me hago entender, cuando hablo de la tipicidad, es el nombre o son aquellas reglas que están dándole las partes a ese contrato, a ese acuerdo entre ellos. No necesariamente es porque al hablar de tipicidad porque esté en la ley, porque esté en el código. Ya sabemos que no están en la norma.
Pero las partes están creando aquí en este escenario, en este contrato, están dándole un nombre y están definiéndolo. Bueno, vamos a esta relación jurídica que va a ser entre nosotros, vamos a llamarla de esta forma. Y va a ser en cuanto a esas dos partes que están celebrando ese contrato en particular. Es decir, profe, qué pena te interrumpo. Es decir, que las partes son las que, por así decirlo, son las que van a colocar las condiciones, no teniendo tanto en cuenta la conceptualización, sino lo que ellos consideren según los criterios de las partes. Exacto, y ahí es donde ellos van a decir, bueno, este contrato, vamos a darle el nombre de que es un contrato de tal cosa. Ellos van a decir el nombre, van a designar finalmente cómo quieren llamar su contrato. Que sea un contrato de X cosa. A eso se refiere esa tipicidad. Es decir, y esa reglamentación que ellos están estableciendo, las reglas de juego, esas obligaciones. ¿Sí? Aquí vemos, digamos, de una forma más precisa, aquel artículo 1602 del Código Civil, que el contrato es ley para las partes. Porque aquí ellos están estableciendo las reglas de juego de ese negocio entre ellos. Están estableciendo cómo va a ser esa relación. Es decir, están estableciendo a través de la manifestación de esa voluntad qué es lo que ellos desean finalmente en ese negocio jurídico, en ese contrato que están realizando. Dime, Oscar. Doctor, esta reglamentación que las partes establecen en este contrato, de todas formas tiene que ir enmarcada, digamos, si es un contrato comercial dentro de las leyes comerciales y el Código de Comercio, o se puede salir de este tipo de ordenamiento jurídico. Bueno, hay que hacer una aclaración. Primero, entendemos que no existe dentro del contrato, dentro del código, este tipo de contrato. No hay normatividad. El artículo 822 del Código de Comercio, el artículo 822 del Código de Comercio, alguien que me ayude buscando la norma y que podamos leerla acá. Listo, profe. ¿Qué dice el artículo 822? Dice, aplicación de normas civiles y probatorias, artículo 822. Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. Muchas gracias. La prueba... Ok, sigue, tranquila. La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley. Ahí termina, profe. Listo, gracias. Entonces, si nos damos cuenta, el artículo 822 del Código de Comercio ya prevé que las personas que ejercen el comercio, es decir, los comerciantes, pueden celebrar contratos que incluso el código no está contemplando. Pero en esos contratos que están haciendo, donde no están regulados, no existe regulación por el código, dice, bueno, ustedes se van a remitir en esos contratos a los principios que tiene el libro de contratos y obligaciones del Código Civil. Entonces, en el Código Civil hay todos unos conceptos, pues como hemos venido viendo, el 1495, el 1502, el 1602, que hacen parte de ese libro de contratos y de las obligaciones. Entonces, todos esos principios generales que establece el Código Civil serán los aplicables en el contrato que las partes están diseñando. ¿Sí? No es que van de pronto a establecerse unas reglas de juego traídas de los cabellos o fuera del ordenamiento o que vayan en contra del ordenamiento jurídico. Porque una cosa es que no estén regulados como tal en la norma, que diga el contrato de leasing y defina qué es el contrato de leasing, defina las obligaciones de las partes en el contrato de leasing,
digamos, defina cuáles son las formas de terminar el contrato y ese tipo de cosas. Entonces, el hecho de que no exista eso en el código no significa que en ese contrato de leasing que hagan las partes no se aplique los postulados, esos principios que trae el Código Civil, ¿ok? Y que la existencia o la prueba de esos contratos va a ser, bueno, aunque la norma dice que el Código de Procedimiento Civil, entiéndase hoy Código General del Proceso. Entonces, el Código General del Proceso nos dice que hay una, digamos, hay diferentes formas de probar lo que las partes están pidiéndole al juez. Entonces, dentro de el Código General del Proceso, hay un artículo que es clave para esta situación y es el artículo 167 del Código General. Entonces, alguien que me ayude buscando el artículo 1757, 1757 del Código Civil, y a otra persona que me ayude ubicando el artículo 167 del Código General del Proceso. Primero leamos el del Código Civil. No, profe. Código Civil. Regla general 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extensión al que alega aquellas a esta. Derogado Código, no sé, artículo 698. El Código de Procedimiento 698 Civil. del Código General del Proceso que modificó el Código de Procedimiento Civil, ¿sí? Código de Procedimiento Civil, sí. Artículo 698. Si miramos qué decía este artículo aquí del Código Civil, dice, quien manifiesta algo, o sea, quien hace una afirmación, tiene la obligación de, o sea, tiene la carga procesal de demostrar lo que está diciendo. Ahora, ustedes me imagino que habrán escuchado, seguramente a estas alturas del partido, en alguna de las clases que han visto, que hay como un adagio en derecho, como una frase muy conocida que utilizamos los abogados, que se dice, dame las pruebas y te daré el derecho. Lo habían escuchado, me imagino, ¿cierto? Sí, Así, señor. Han escuchado que el contrato es ley para las partes. Entonces, ese sustento está en el Código Civil, no es que sale de pronto, que lo saca el mago de así dentro del sombrero y hace un acto de magia, no. Está en la norma, está contemplado ese tipo de afirmaciones, son exigencias. Lo mismo cuando, me imagino que han escuchado también otros que están en el Código Civil y de pronto no lo han escuchado, pero no saben que está en el Código Civil, el artículo 9 del Código Civil, que es que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Entonces, si lo llevo si hago digamos, una analogía con el contrato, no podría decir uno de los contratantes, después de haber firmado, yo no sabía que el contrato decía que yo tenía esa obligación. O sea, si usted firmó el contrato y no lo leyó, la responsabilidad es suya, ¿sí? Porque la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Veamos el artículo 9 del Código Civil. Artículo 9. Ignorancia de la ley. La ignorancia de las leyes no sirven de excusas. Eso dice, profe. Listo, gracias. Entonces, si miramos, esas frases que siempre lanzamos los abogados, en todas las áreas del derecho, están amparadas en el Código Civil, ¿sí? Ahora, miremos que el artículo 167 retoma lo que habíamos leído en el 1757 y trae aquí una innovación frente a lo que mencionaba el Código de Procedimiento Civil. Ahora sí, ¿quién me lee el 167 del Código General? Carga de la prueba. Doctor. Dale. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá de oficio o a petición de parte distribuir la carga al decretar las pruebas durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o establecer los hechos controvertidos. La parte se considera en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio o por estado de o de incapacidad en la cual se encuentra la contraparte, entre otras circunstancias similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Listo, gracias. Entonces, si nosotros miramos, aquí hay una innovación en la carga de la prueba. Porque como decía el Código Civil, quien alega algo debe probarlo. Entonces, hay eventos en los cuales el demandante dentro de un proceso no cuenta con los elementos materiales probatorios para demostrar lo que pretende. Pero el demandado tiene esos elementos materiales probatorios, está en mejor, digamos, posición de probarlo, es decir, tiene los documentos, entonces debe manifestarlo dentro de la demanda, al presentar la demanda, solicitándole al juez que invierta la carga de la prueba. Es decir, que no le exija, en el momento de decretar las pruebas, esos elementos materiales probatorios a el demandante, sino al demandado. Esa fue una innovación que trajo el Código General del Proceso, pero aquí va a depender del juez. Y el juez, ustedes saben que en los asuntos civiles, los jueces conceden lo que las partes le piden. Los jueces no pueden decretar de oficio. Si un juez decreta algo de oficio que no se lo pidieron las partes, estaría prevaricando por acción, ¿sí? Entonces, los jueces se limitan a lo que le piden las partes. Entonces, si dentro de un contrato, una parte que está manifestando o dentro de un proceso manifiesta que dentro de una relación contractual no tiene forma de probar tales obligaciones que tenía la contraparte, tendría que solicitarle al juez, ¿sí? Para que el juez entonces invierta la carga de la prueba y la otra parte, es decir, el demandado, sea el que tenga que aportar la documentación. Aquí la norma no dice cuál de las partes, pero se entiende que hay una lógica jurídica. Y voy a explicar por qué hablo del demandante y no hablo del demandado. Aunque no significa que el demandado no pueda pedirlo. Pero la lógica es la siguiente. Las oportunidades dentro de un proceso para solicitar y aportar pruebas para la parte demandante es al momento de presentar la demanda. Únicamente. Aquí no hay prueba sobreviniente ni nada de eso. O sea, si no lo pidió en la demanda, se fregó. Y por parte del demandado, entonces la oportunidad procesal va a ser en el momento de contestación de la demanda. Entonces, si el demandante no tiene los elementos materiales probatorios, como le llaman en penal, las pruebas, puede solicitarle al juez en el escrito de demanda, al momento que está solicitando la demanda, que le imponga la carga al demandado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el demandado no lo haría? Porque el demandado, ya al momento de notificarse para contestar la demanda, sabe lo que está aportando el demandante. Ya sabe el material probatorio que aportó el demandante. Entonces, si el demandante no aportó una prueba, es porque no está en, digamos, en cabeza del demandante
esa prueba, ¿sí? No tuvo forma de aportarla. Entonces, ahí, para el demandado solicitar que aporte tal prueba, la norma permitiría. Pero ¿cómo lo hace o cómo lo venía haciendo en el Código de Procedimiento Civil cuando no existía esta norma de la inversión de la carga de la prueba? Vía excepciones. Porque las excepciones son un proceso pequeñito dentro del proceso principal, por decirlo de alguna forma. Las excepciones se tramitan, si son las excepciones previas, en cuaderno separado. Permítanme un momento. Entonces, dentro de las excepciones, el demandado venía ejerciendo ese tipo de actuación. Aportaba pruebas y podía solicitar dentro de esa actuación, dentro de ese cuaderno, que se abriera a pruebas y que al momento de contestar las excepciones el demandante las aportara. Esa es la dinámica que venía para la parte demandada desde el Código de Procedimiento Civil. Entonces, la innovación realmente solo es para el demandante, por lógica, porque el demandante después de que presentó la demanda no tiene oportunidad de volver a presentar pruebas. De pronto ustedes pensarán, bueno, ¿y dónde queda entonces el escrito de reforma? La demanda se puede reformar, ¿sí? ¿Hasta qué momento se puede reformar la demanda? A ver si se acuerdan. La demanda se puede reformar hasta antes de la audiencia, ¿sí? O sea que después de notificado el demandado, el demandante puede reformar la demanda, pero al momento de reformar la demanda y que el despacho apruebe la reforma de demanda, entonces tiene que notificarle esa reforma al demandado. Entonces ahí se vuelve un poco engorroso el tema. ¿Por qué? Porque muchas veces el demandado, la mayoría de las veces diría yo que el demandado le apuesta como principal defensa dilatar la notificación, mamarle gallo a la notificación. Entonces, por eso el abogado de la parte demandante normalmente no le gusta reformar la demanda después de la notificación. Si se hace la reforma, normalmente, ¿qué pasa? La reforma se hace al momento que el juez le inadmite la demanda y le diga, aclare esto, ahí muchas veces se aprovecha para reformar la demanda y cuando salga la admisión ya sale la demanda con todas las reformas que quería el demandante inicialmente, porque es un camello la notificación. Y ahora si miramos el decreto 806 del 2020, del 4 de junio, donde habla de la notificación, realmente el decreto 806 no innovó nada. Lo que hizo fue simplemente aplicar lo que decía el artículo 291 del Código General del Proceso, ponerlo en práctica, que el demandante tuviera la actuación a través de correo electrónico de la notificación y darle validez dentro del proceso. Lo que hicieron fue poner en aplicación el 291, pero realmente si ustedes comparan las normas, el artículo 8, creo que es el 7º o el 8 del decreto 806, y lo comparan con el 291, lo que hace es transcribir lo que dice el 291, ¿sí? O sea, repetir lo que dice el 291. Palabra más, palabra menos. Entonces, dentro de esa dinámica, no podría alguna de las partes que celebró este contrato y que se establecieron unas reglas de juego, es decir, una tipicidad contractual, después desconocerlas.
¿Alguna pregunta acá? Profe, sí, una pregunta. Si bien es cierto, estos contratos no tienen norma, eh, para hacerlos unos efectivos, o sea, me voy a explicar. Si yo tengo un contrato, por ejemplo, como los que estamos haciendo en los trabajos, el de merchandise, ¿yo cómo lo puedo hacer entonces valedero? Aplicarle una de las normas que sí está a ese contrato para hacerlo efectivo cuando se incumple, Es que el 16.2, remitiéndome a lo que existe el y a la 16.2 jurisprudencia. del Código Civil, que dice que el contrato es ley para las partes, ¿qué significa? Que cuando el juez va a resolver un conflicto entre las partes, es decir, va a resolver una demanda por un tema contractual, siempre, independientemente si el contrato es típico o atípico, el juez primero va a remitirse a lo que acordaron, es decir, a esas obligaciones que surgieron dentro del contrato. Y ahí el juez no va a mirar si el contrato está en la norma o no está en la norma, en principio, sino lo que establecieron las partes. Ahora, ¿qué va a ver el juez tratándose de un contrato que sí esté dentro de la norma? Que las partes no se hayan establecido unas cláusulas que vayan en contravía de lo que dice la norma. ¿Sí? Y en el caso de los contratos atípicos que no están regulados, va a sopesarlo con esos principios generales de los que hablaba hace un rato, del 1495, del 1502, del 1602, cuando habla de que, por ejemplo, que en ese contrato se cumplan los elementos esenciales, de que hay un acuerdo de voluntades, de que haya capacidad de las partes, que el objeto sea lícito, es decir, que no estén celebrando algo o estén haciendo un contrato para ir a violar una norma, ¿sí? Porque entonces no existiría, es decir, sería un contrato inexistente. Que la causa también sea lícita, es decir, que la forma como van a realizarlo no vaya en contra de lo que establece la ley o los principios generales. Cuando hablamos de la ley, no simplemente hay que verlo como que la norma puntual que regula ese tema, sino esos principios. Dentro de muchos de los artículos o en ese capítulo del Código Civil, es como si fuese la Constitución. Al final, ¿qué es la Constitución política de un país? Apartándonos un poquito del tema, ¿qué es la Constitución política de un país? La que rige el comportamiento y la normatividad dentro del territorio y dentro de los ciudadanos. Sí, pero la Constitución política no es más que una colcha de retazos. O sea, la Constitución política lo que son es puros principios y dogmas, únicamente. Que luego esos principios y esos dogmas que trae ese texto se desarrollan a través de unas leyes ordinarias, ¿sí? Eso es lo que finalmente termina siendo una Constitución. Ejemplo clásico, artículo 23 de la Constitución política traía el derecho de petición como un derecho fundamental. Pero hasta la 1437 en el año 2011 fue cuando se vino a regular cómo operaba ese principio del derecho de petición. Y luego la 1437 es modificada por la 1755 del 2015. Y entonces ya cambia el escenario y dice, sí, estamos amparando lo que dice el texto constitucional, ese principio de que cualquier ciudadano puede solicitar información a los particulares y a las entidades públicas. Pero hay unas reglas y establece, según la situación, unos tiempos y unas formas, digamos, de que si le dan la respuesta, si lo que está pidiendo son documentos, si lo que está pidiendo es información, y si está pidiendo documentos, le dice, tienen 3 días para entregarle los documentos que están solicitando, ¿sí? Y ahí ya empieza, digamos, como a reglamentar el ejercicio de ese derecho fundamental. Así sucede con el Código Civil en este libro de las obligaciones y de los contratos. Son, en principio, muchos de los artículos son
dogmas, son principios generales de las obligaciones y de los contratos. Y en algunos, especialmente en el libro de las obligaciones, ya en el libro de los contratos, porque ustedes saben que el Código Civil está dividido por libros, igual que el Código de Comercio. Entonces ya en el libro de los contratos, el código empieza a desarrollar las ideas generales o los principios que estaban en el libro de las obligaciones. Y empieza a decir, bueno, a partir, por ejemplo, del artículo 905, bueno, eso en el Código de Comercio. En el Código Civil van y se buscan el contrato de compraventa. Y entonces la norma ya les define qué es el contrato de compraventa. Y les va a decir el contrato de compraventa es tal y va a hablar del contrato como tal de la compraventa. Pero lo que está haciendo en ese caso puntual del contrato de compraventa es desarrollando las líneas generales, es decir, esos principios que estaban establecidos en el libro de las obligaciones. Dime, Julián. Profe, una duda. Gracias, doctor, muy amable. Doctor, parafraseando un poco lo que está en la lectura y gran parte de su intervención en la clase, el entendido de los contratos atípicos, entre comillas, juega un papel preponderante y determinante el principio de autonomía privada de la voluntad. Pues naturalmente que eso no está en la norma, pero viendo más o menos, como se lo decía al comienzo de esta intervención, parafraseando lo que está en el texto y lo que usted ha manifestado, pues digamos que ese principio de la autonomía de la voluntad privada pues no tiene tanta importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras pues hay unos contratos que son típicos, que están regulados en la norma. Hay otros que por los usos sociales pues se han venido convirtiendo en costumbre practicarlos, pero como tal, ¿dónde queda en el contrato atípico, específicamente hablando, el principio de la autonomía de la voluntad privada? Si de todas maneras el juez, creería yo, no sé, de pronto usted me corrige, en ejercicio pues de su función, vigilará pues que esos contratos se hayan suscrito de pronto en el marco de la no violación de las normas de orden público, verbi y gracia. Entonces quisiera preguntarle, por favor, me explicara cómo juega ese principio ahí en el marco de lo que estamos hablando, que son los contratos atípicos. Muchas gracias. Ok. Bueno, cuando las partes están celebrando el acuerdo, ¿sí? El contrato como tal, si establecieran alguna disposición, alguna cláusula que aún ellos desconocieran que está prohibido por la norma o que no se pudiera, esas cláusulas van a ser ineficaces. Ahora, en el escenario, cuando se van ante el juez y pretenden o pretendieran hacer valer ese tipo de cláusulas o de acuerdos entre ellos que irían en contra de la norma, de alguna norma específica, el juez no podría pues pronunciarse concediéndola, y por más que se hubiesen puesto de acuerdo, no podría el juez darle la razón al respecto, y se pronunciaría entonces mencionándole que estaría esa disposición contractual en contravía de X norma, ¿sí? Eso en principio. Ahora, cuando hablamos de la autonomía, puntualmente no hay artículos del Código Civil donde se mencione, bueno, la autonomía privada de la voluntad es tal y tal cosa, pero resulta que la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Sala Civil desde hace décadas ha venido hablando de esa autonomía que tienen las personas al momento de celebrar los contratos, y que, digamos, así no esté dentro de la norma escrita, sucede lo mismo que con los derechos fundamentales que se han desarrollado vía jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional. No sé si ustedes
tienen presente, pero la Constitución política, y hago la salvedad, la Constitución política tiene desde el artículo 11 hasta el 41 los derechos fundamentales, o conocidos como los derechos de primera generación. Esos son los que están establecidos en la Carta Magna. Pero resulta que en el ejercicio de la Corte Constitucional, es decir, a través de las sentencias que ellos han proferido, y recuerden que la Corte Constitucional emite dos tipos de sentencias: las sentencias de tutela, como corte de cierre de una acción constitucional de tutela, y las sentencias de constitucionalidad cuando se presenta una acción, una demanda de constitucionalidad de una norma porque se diga que viola la Constitución por tal y tal cosa. Esos dos tipos de sentencia ya ustedes saben que tiene la Corte Constitucional. Dentro de esas sentencias, especialmente las de tutela, la Corte ha terminado creando derechos fundamentales que no se encuentran dentro de esa categoría de los derechos fundamentales de primera generación. Y pongo un ejemplo sencillo: el derecho a la salud. La sentencia T016 de 2017 elevó a rango constitucional como derecho fundamental de primera generación el derecho a la salud. ¿Sí? Todo el mundo sabe y todo el mundo conoce, y ustedes también, de que el derecho a la salud es un derecho fundamental, que no necesariamente, como se interpretaba desde el año 93 en las primeras sentencias que tuvo la Corte Constitucional, de que el derecho a la salud lo amparaban en conexidad con el derecho a la vida. Es decir, que tocaba que el accionante dijera que estaba en peligro de muerte, que estaba en peligro su vida, y que se le amparara primero la vida y luego en conexidad el derecho a la salud. A partir de esa sentencia unificada T016 de 2007, la sentencia, hubo previamente pues varias sentencias y se unifica en esa. A partir de ese momento, todos los jueces que tienen jurisdicción y competencia constitucional para resolver una tutela, una acción de tutela, sabe que debe conceder cuando se le invoca por parte del accionante el derecho fundamental a la salud, que no se encuentra dentro del articulado del 11 al 41, ¿sí? Entonces, este derecho fundamental creado vía jurisprudencia y que no está en la norma, no está dentro del 11 al 41, está por allá en los de segunda generación, pero la Corte lo eleva a los de primera generación, de esos derechos individuales. Así sucede también en materia civil con las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en la sala civil. A través de esas sentencias donde se ha creado jurisprudencia y muchas de la doctrina es esa línea jurisprudencial emitida por estos magistrados a través de las sentencias, van creando la forma como debe interpretarse determinado principio que no esté desarrollado completamente en la ley o en el código, no aparezca que el artículo tal diga puntualmente cómo debe entenderse tal situación. Hay un ejemplo, digamos, de los procesos de pertenencia. No sé si han escuchado los procesos de pertenencia, me imagino que en procesal civil debieron hablar de ese tipo de procesos. Están en el artículo 375 del Código General del Proceso. La norma, el Código Civil, trae la usucapión o prescripción adquisitiva del dominio para adquirir la titularidad del dominio, para adquirir la propiedad de la cosa. Entonces, el Código Civil establece dentro de las reglas que dicha figura puede utilizarse o puede solicitarse de forma ordinaria o de forma extraordinaria. La norma no dice cuáles son los requisitos para que sea ordinaria. Simplemente habla de que exista un justo título, pero no dice cuáles se consideran los justos títulos. Y dice, si hay un justo título, dice el Código Civil, entonces la persona necesitará de 5 años para invocar
esa prescripción adquisitiva del dominio con el justo título. Pero resulta que desde 1936, paren bola, desde 1936, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, desde esa época en las sentencias viene diciendo, solamente se puede tener como un justo título para que la persona pueda adquirir por prescripción adquisitiva del dominio de forma ordinaria una escritura pública, no un contrato de promesa de venta del inmueble. Solo la escritura pública es lo que se va a considerar como justo título. Entonces, cuando ustedes van al Código Civil, pues sí, habla del justo título. Cuando miran el Código General, dice los documentos que se deben anexar en la demanda. El 375 dice una cantidad de requisitos que debe contener esa demanda. Pero ninguna norma específica dice qué documento sería el idóneo para considerarse ese justo título. Entonces nos vamos a la doctrina y vía jurisprudencia se ha desarrollado que el justo título, la Corte desde 1936 ha dicho que únicamente es la escritura pública ante el notario. Significa, llevándolo a un ejemplo sencillo, que la persona cuando adquirió, celebró la escritura, pero esa escritura nunca pudo quedar inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos, por la razón que fuera, porque hubiera estado embargado el bien o por lo que haya sido, ¿sí? Y no pudo quedar inscrita. Entonces, ustedes saben que finalmente lo que le da la propiedad a una persona no es la escritura pública. Lo que le da la propiedad es la inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos. Así como en el tema de vehículos, lo que da la propiedad es cuando se hace el registro ante la oficina de tránsito, ese traspaso. Y ya sale la tarjeta de propiedad con el nombre de la persona que compró el vehículo. Entonces, así como en esos eventos, las sentencias de la Corte, la Sala Civil ha dicho, para estos casos, el justo título es este únicamente, o sea, no hay otro documento. Los jueces no van a ir a reconocer dentro de un proceso de pertenencia una pertenencia o una prescripción adquisitiva ordinaria amparado únicamente como el justo título, el contrato de promesa de venta. Porque el contrato de promesa de venta, sí, está demostrando la voluntad de las partes, pero no está cumpliendo con la solemnidad que exige la ley para la tradición de un bien inmueble. Porque la tradición de un bien inmueble, la norma es clara, es decir, que debe protocolizarse el contrato de venta a través de una escritura pública y esa escritura debe quedar inscrita en la oficina del registro de instrumentos públicos. Entonces, aun cuando la promesa de venta sea un verdadero contrato donde se está prometiendo la celebración de un contrato posterior, no sirve como un justo título cuando se acude ante el juez a invocar esa figura. Entonces, llevando ese ejemplo, esa situación a los contratos atípicos, pueda que no esté en la norma, bueno, frente al contrato de leasing, entonces, ¿cómo se aplicaría en este evento cuando no hay estas situaciones? Porque no hay norma. Entonces, si nos fuéramos a las normas, porque hay 3 normas diferentes para el contrato de arriendo, que serían contratos similares. El Código Civil, por allá, si uno se va al artículo 1973 aproximadamente del Código Civil, le define a uno el contrato de arrendamiento. Y de ahí en adelante, los artículos siguientes empiezan a hablar del contrato de arrendamiento, de las obligaciones del arrendador, del arrendatario, ¿sí? Y toda una regulación frente a la figura del contrato de arrendamiento. Existe la ley 820 del 2003, que ya es una ley de arrendamiento mucho más particular porque es solo para vivienda urbana, la 820 de 2003. Y si nos vamos del artículo 515 hasta el 533 más o menos del Código de Comercio, pues habla del arrendamiento de locales comerciales y el arrendamiento comercial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay 3 normas que hablan del arrendamiento. ¿Cuándo aplica las normas del arrendamiento del Código Civil? Cuando no calzan ni en la 820, porque no estamos hablando de una vivienda o un inmueble urbano,
ni tampoco estamos hablando de un arrendamiento de un local comercial. Ejemplo, estamos hablando de un arrendamiento de un vehículo, estamos hablando del arrendamiento de una maquinaria, estamos hablando del arrendamiento de servicios, que es lo que hacemos los abogados. Los abogados, cuando prestamos un servicio o cuando hacemos un proceso, lo que estamos haciendo es arrendamiento de servicios, que lo mal llamamos contrato de mandato, eso es otra cosa. Pero si nos vamos al Código Civil, realmente el contrato debe ser arrendamiento de servicios. Eso es lo que presta el abogado. Está arrendando los servicios jurídicos amparados en el Código Civil. Entonces, si nos fuéramos a esos principios, dentro de un proceso donde se esté discutiendo un contrato de leasing, lo primerito que va a ver el juez es, bueno, no existe una legislación que hable del contrato de leasing. Entonces, miremos los principios generales que nos trae el Código Civil frente al arrendamiento. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el arrendador? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el arrendatario? Ahora, acá en el contrato de leasing, por ejemplo, la doctrina habla de que el arrendatario se llama locatario. Entonces, eso... Doctor, qué pena una pregunta. Dime. ¿Será que usted me puede recordar los artículos que hablan sobre en el Código Civil sobre el contrato de arrendamiento, por favor? Gracias. Está como del 1973 en adelante. Bueno, muchas gracias. 1973. Entonces, cuando nosotros miramos, el juez va a ver cuáles son esos principios que rigen el contrato de arrendamiento en el Código Civil, que sería un contrato similar para aplicarle a ese contrato de leasing. Sí queda clara la explicación. No hay reglas para el leasing como contrato atípico, pero como el leasing es un contrato similar al de arrendamiento, entonces el juez va y mira cuáles son los principios que rigen el contrato de arrendamiento según el Código Civil, que es lo que está haciendo el artículo 822 del Código de Comercio, que leímos hace un rato. Nos remite a los principios del Código Civil. ¿Quedó clara la duda? Doctor, o sea que son contratos atípicos, pero en el momento que haya alguna clase de duda o controversia, se tipifican por algún lado, en alguna norma los cubre. Pero es que la tipicidad aquí, la tipicidad contractual, que es lo que estamos viendo de la lectura, es que esa tipicidad se la están dando las partes al momento que están redactando el contrato. Más no significa que exista una norma, porque si existiera una norma que regulara esa situación, pues el contrato no sería atípico. ¿Ok? Claro, profe, entiendo. Profe, una duda. En cuanto a los contratos, como son las partes las que imponen las condiciones, en un contrato atípico verbal, ¿cómo se haría la intervención? ¿Cómo se invertiría la carga de la prueba en un contrato de esos? Como lo leímos en el 822, nos remite a los principios del Código Civil y a lo que establece el Código General del Proceso. Pues ahí la norma habla del Código de Procedimiento Civil, entiéndase hoy Código General del Proceso. El Código General nos trae diferentes escenarios. Por ejemplo, existe el proceso monitorio, que algunos lo presentan como una novedad. A mi juicio, el proceso monitorio no es nada nuevo. Esa figura existía antes, llamada prueba anticipada. La única diferencia es que el proceso monitorio, el legislador estableció la prueba anticipada cuando es de mínima cuantía, puede ser en causa propia, y ustedes encuentran en el portal web de la rama judicial, ahí existen modelos de demanda monitoria para que la persona simplemente descarga del portal de la rama el formato de proceso de la demanda monitoria, lo diligencia a los espacios, lo radica y asimismo está un modelo para contestar la demanda. Entonces, esa sería una forma, provocar a través de esa prueba anticipada el reconocimiento por parte del demandado de la existencia del contrato. Esa podría ser una forma. Otra forma podría ser también a través de, o inicialmente antes de la prueba anticipada, una conciliación. Si el asunto fuera conciliable,
es decir, que no estuviera prohibido por la 640 del 2001, y fuera conciliable, pues intentar una conciliación. Si fracasa la conciliación, bueno, entonces el escenario de acudir ante el juez y presentar la prueba anticipada, si fuera de menor cuantía o mayor cuantía. Si fuera de mínima cuantía, sería entonces un proceso monitorio. El proceso monitorio tiene dos situaciones o tiene dos desenlaces. Si el demandado confiesa la deuda, ¿sí? Digamos que se estuviera tratando de cobrar una suma derivada de un contrato. Si confiesa, se tramita el proceso como un proceso ejecutivo. Y el juez puede decretar a solicitud de la parte demandante medidas cautelares. Pero si el demandado no confiesa, no reconoce, entonces se va a tramitar con las reglas del proceso verbal declarativo, artículo 368 del Código General del Proceso. El ejecutivo, artículo 422, que es lo que antes conocíamos en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 488, que el título ejecutivo, entonces, era claro, expreso y actualmente exigible. Lo retoma el 422 del Código General del Proceso. Entonces, esa sería una forma de buscar demostrar dentro del proceso, porque si no hay documento, pues toca tramitarlo por un verbal declarativo. Ok, profe, gracias. Buenas noches. ¿Alguna otra pregunta? Alguien estaba levantando la mano hace un momento, hace un rato. Sí, yo, profe Castellanos. Dime. Profe, era en cuanto al justo título que usted hablaba en ese momento para la prescripción adquisitiva del dominio, y habla de que debe ser a través de escritura pública de acuerdo a la Corte Suprema. Quiere decir que en ese sentido, la persona que esté viviendo en comunidad, es decir, esa persona que tenga un porcentaje de propiedad que aparezca en la escritura, sí tendría justo título para pedir la prescripción adquisitiva del dominio, es decir, un comunero. Pero cuando hablas de comunero es porque en el certificado de tradición aparezcan 2 o más personas como los propietarios. Ahí Sí. es cuando hablamos de comunero. Sí, es decir, que digamos sean 3, 4 personas y esa persona sea una de las que aparezca ahí. Que uno de los comuneros sea el que pretenda la pertenencia y que se le reconozca el derecho de propiedad que tienen los otros comuneros, es la pregunta. Sí, ese. Sí, sí se puede, claro. ¿Ese sí sería justo título? No, tampoco. ¿Tampoco? Porque tendría que demostrar que esos comuneros le vendieron y que no pudo registrar la escritura. Digamos que Pedro, María, Juan y José son los comuneros, son los dueños de un predio. Pedro es el que está viviendo en el predio, entonces María, Juan y José no le venden a Pedro la parte de ellos. Digamos que cada uno tenga un 25% del predio. Entonces Pedro quiere alegar ante el juez que le reconozca propietario del otro 75% que está en cabeza de las otras 3 personas. Para que fuera un justo título, tendría entonces que demostrarse que hubo una escritura pública donde Juan, María y José le hicieron la venta del porcentaje que tenía cada uno y que esa escritura no pudo registrarla por la razón que fuera. Es decir, pero que si esa no persona... existe, que es la mayoría de los casos, el 99% de los casos no existe el justo título. Entonces tiene que irse por la vía extraordinaria. Y la vía extraordinaria es que tiene que dárselas de señor, tener ánimo de señor y dueño, ejercer actos de posesión durante 10 años. Entonces ya ahí tendría que demostrar que durante ese tiempo o más de ese tiempo que exige la ley, que exige el Código Civil, ejerció esos ánimos de señor y dueño. Entonces, si yo me creo el dueño de la cosa, ¿qué hago?
pago los impuestos, le hago remodelaciones, evito perturbaciones a la posesión, y ya entraría ahí a analizar el juez todo el material probatorio que estaría aportando esa persona en el momento de la demanda. Pero ya ahí no sería un justo título, que son 5 años, sino una extraordinaria, que son 10 años. O sea, profe, que lo modificó en el 2002 la ley, lo bajaron, porque antes el ordinario era con 10 años y el extraordinario con 20. Profe, o sea que cuando se habla de justo título estamos hablando como tal de la solemnidad. Exacto. Esa es la interpretación que le ha dado la Corte. Y tengo entendido que ya no son 10 años para la posesión. Alguien me dijo que eran como 5 años, o todavía siguen siendo 10. La modificación es la que acabo de mencionar, por ahí en el 2002 o 2003, creo que es la 791, 793, algo así, la ley cambió y redujo los términos, porque antes la ordinaria, o sea, cuando hay justo título, eran 10 años, y la extraordinaria, cuando no hay justo título, eran 20 años, y en esta norma se redujeron los tiempos a la mitad. La ordinaria, 5 años, que es lo que mencioné, y la extraordinaria, que es cuando no hay justo título, o sea, en el 99% de los casos, son 10 años. Y lo mismo, pero para vehículos también se redujo, y para vehículos de forma ordinaria son 3 años y de forma extraordinaria 5 años. Dime, José Luis. Doc, una pregunta. En el ejemplo que se acaba de colocar, si esa persona actúa como señor y dueño, pero, por ejemplo, ha habido lo de derechos herenciales y está esa escritura, ahí cortaría en caso de que uno de las personas quisiera hacerse como señor y dueño, ¿cierto? No. Es que, ojo, a estas alturas ya deben tener claro lo siguiente, y los corrijo, no solo para José Luis, para todos, porque sé que muchos están pensando y utilizan esa terminología. La propiedad no la da la escritura. La propiedad la da la inscripción en la oficina de registro. De nada sirve que yo tenga la escritura si esa escritura yo no la llevo a registrar. Si no queda registrada, no tengo nada. ¿Sí? Aquí o es blanco o es negro. Aquí no puede ser gris. La escritura no sirve de nada. Que la escritura es el medio para ir allá a la oficina de registro, porque la oficina de registro va a quedar a mi nombre si yo llevo una escritura hecha ante el notario, ¿cierto? Pero si yo estoy haciendo una demanda y el juez me está adjudicando a mí como dueño, la sentencia del juez es la que yo llevo a la oficina de registro. Y entonces va a aparecer en el certificado de tradición que yo adquirí la propiedad porque el juez tal, en la sentencia de tal fecha, dentro del proceso de pertenencia número tal, me declaró el propietario. Y va a aparecer ahí la anotación de que así yo adquirí la propiedad. Pero siempre la propiedad la da es el certificado de tradición y libertad. No es la escritura. Es como si cuando tú compras un vehículo, sea un carro o una moto, tú dijeras, ah, no, el carro es mío porque yo aquí tengo el contrato firmado. Mientras no lleves ese contrato y el formulario del FUN y todos los documentos que hay que llevar a la oficina de tránsito para que quede hecho el cambio de nombre, nunca el carro va a ser tuyo oficialmente. ¿Sí? Que tenga la posesión, eso es otra película. Entonces, para que cuando hablen de la titularidad, de la propiedad, de que él sea el dueño, lo que da la propiedad es esa inscripción en el certificado. O sea, yo demuestro que soy el dueño de un predio con el certificado, no con copia de escritura. Doctor, una preguntita con Esperanza. Dime. Doctor, hay un predio y un tipo pues está habitando y le hizo mejoras. Entonces ya lleva como 3 años ahí, pero en el certificado de libertad y todo pues las personas pues están ahí inscritas y todo. ¿Ahí qué puede pasar? Porque el señor pues tiene la posesión. Pero es que una cosa es que la persona tenga la posesión y otra cosa es que presente una demanda ante un juez y el juez al final del proceso le dé la razón.
Lo que tiene que hacer la persona que no tiene, que perdió la posesión es ejercer las acciones, ¿sí?, reivindicatorias que establece el Código Civil para recuperar la posesión que perdió. Profe, Pero pero el hecho todavía no de que la tengo la persona posesión. tenga que le hayan invadido el predio no significa que ya tiene la posesión y que ya se va a creer el dueño y que va a hacer una pertenencia. Eso no, o sea, eso no es así tan sencillo ni tan fácil como la gente piensa. Le estoy diciendo, son 10 años. Durante los 10 años, la persona que es el dueño nunca va a ejercer ninguna acción. O sea, es un tiempo bien largo. Profe, pero tengo entendido que para hablar de posesión tiene que haber una serie de consecuencias, que la persona tenga el predio, que lo habite en paz, que le haga remodelaciones, son 10 años mínimo. Sí, pero Eso es una serie de hay veces requisitos. que la gente cómo ingresa, eso dice la norma, pero la gente cómo ingresa, la gente puede ingresar de dos formas. De forma clandestina, es decir, a las malas, invadiendo el predio, a la brava, o la persona entra con la anuencia, o sea, con el visto bueno del propietario. Visto bueno, claro. De Sí, alguna de profe. las dos formas, y no hay otra. O es de una forma o es de otra. O entró a la brava, a las malas, invadiéndolo, y si lo invadió, el propietario tiene unas acciones legales que puede hacer ante el juez, unos reivindicatorios o unas acciones policivas para la perturbación y recuperar la posesión. Pero yo no recomiendo las actuaciones policivas. En este momento, o ya desde hace unos años, ya son más lentas que acudir. Es mejor ir ante el juez de una vez y presentar un reivindicatorio y el juez va a dictar la sentencia más rápido que si se pusiera a ir ante la inspección de policía a presentar la querella. Pero creo que, profe, creo que sí sea... Aquí el tipo compró ficticiamente. Entonces, el tipo por eso es que tiene la posesión, porque la vendieron y ya cuando los propietarios se dieron cuenta, pues el tipo ya llevaba como un año viviendo ahí, Pero es que no hay forma que sea ficticia como tú dices, porque si fuera la comisión de un delito, una falsedad, pues pone la respectiva denuncia. Pero eso no significa que no haga la actuación civil, puede hacer las dos al tiempo. Y la civil va a salir más rápido que la penal, es lo más probable. Pero mi recomendación en esos casos es que a través del abogado hacer un reivindicatorio para recuperar la posesión. Ahora, dentro de ese reivindicatorio el abogado pues tendrá que demostrar que tiene la razón. Hacerle demostrar al juez esa situación. ¿Cómo sabes tú si el predio le falsificaron el documento o no? Pues tú no vas a recibir simplemente el documento que te entregó la persona. Tú vas a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Es un registro público. Cualquier persona puede obtener el certificado. Cualquiera. Paga el costo del certificado y lo saca. Entonces, si está ahí, no puede hablar de falsedad. Sería muy difícil hablar de una falsedad porque es la entidad pública la que está entregando el documento. Falsedad sería que una persona viene y modifica, altera el documento y te lo entrega y tú comes cuento de lo que estás viendo. Pero la gente normalmente no hace eso. La gente va a la fuente, va y saca el certificado directamente. Y si en el certificado aparece así, ya entonces el abogado tendrá que ver cuáles serían las acciones legales que podría ejercer ahí. ¿Sí? Bueno, continúo entonces con la lectura. Sí, señor doctor. Entonces, ¿dónde iba, doctor? Exactamente, listo. Dice, así las cosas, tenemos que el tipo es aplicable en el ámbito contractual y dentro de este es concebido como el contrato entendido. Uy, perdón, se me perdió. Ahí está en la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Así las cosas, tenemos que el tipo es aplicable en el ámbito contractual y dentro de este es concebido como el contrato entendido en forma general o como las diversas perdón, qué pena, disculpen todos, disculpen. Ok, ya. O como las diversas especies contractuales reguladas por el ordenamiento jurídico, esa aprehensión del ordenamiento jurídico se hace por medio de la tipicidad, lo que nos permite definirla como el mecanismo a través del cual se regula una figura que anteriormente se encontraba en la realidad social. Listo, está ahí. Es importante. Ahí ahora te digo dónde continuamos.
Aquí en el segundo párrafo, que puede operar de 4 formas. Ok. Ok. La tipicidad legal puede operar de 4 formas: en forma directa o por remisión y en forma completa o incompleta. Generalmente, el legislador regula las figuras contractuales de manera directa y completa. La tipicidad es directa cuando cumple a cabalidad su función jurídica, esto es, además de describir la figura contractual en sus elementos y características, dando lugar a su configuración. La regula de acuerdo con dicha descripción, constituyendo una regulación propia e independiente. Será completa la tipicidad cuando el grado de extensión de la regulación sea suficiente, de tal forma que el intérprete no se tenga que remitir a una regulación supletoria o subsidiaria. Eso, está ahí. Entonces, esto es lo que he venido explicando hace un rato. Igual, aunque aquí el autor no lo dice, el artículo 27 del Código Civil habla de los vacíos que tiene la norma. Y entonces dice las reglas que aplicarían cuando una norma contiene unos vacíos. ¿Sí? Eso ya ustedes lo vieron por allá en segundo semestre. ¿Se acuerdan? Miremos la clasificación de los contratos atípicos. Sí, señor. Clasificación de los contratos atípicos. Este es uno de los aspectos. Estamos en la página 13. Aquí donde dice entonces los contratos atípicos con tipicidad social. Los contratos mixtos. 13, sí, señor, ya la. Perdón, un segundito. Configuración, ok. Clasificación de los contratos atípicos, ¿sí, doctor? ¿Ahí es? Ajá, en la página 13. Los contratos mixtos. 13. Contratos atípicos con tipicidad social, ¿sí? Sí, solamente miremos los títulos. Entonces, los contratos mixtos. ¿Cuál es el contrato atípico mixto? Cuando las partes toman, por decir algo, dos contratos que existen, que están en la norma, y los mezclan. Hacen una unificación de ambas figuras jurídicas. Entonces, ahí estamos hablando de que es un contrato atípico con una tipicidad social, o sea, que existen dos tipos de contratos regulados en la norma, pero las partes aquí, al crear un contrato entre ellos, lo que hacen es mezclar esas dos figuras que están establecidas en la norma. Dentro de esos contratos mixtos, pues vamos a ver que pueden ser combinados o gemelos. Ahí está la definición, ustedes después la pueden leer con más calma. Dentro de esos contratos mixtos, además de estos, pues hay unos que son en sentido estricto. Y miremos que incluso acá hay una sentencia donde se reconocen este tipo de contratos mixtos. Contratos de doble tipo. Entonces, contrato con contenido autónomo e independiente de otras figuras contractuales. Es decir, un contrato en el cual las partes están creando o están regulando ese acuerdo entre ellos, pero que no existe ningún tipo de norma que tenga contratos similares. O sea, ellos están realmente haciendo un contrato del cual podríamos decir es novedoso, que no exista ninguna
normatividad al respecto. Aplican quizás mucho estos ejemplos con las aplicaciones que han ido surgiendo, con el uso de las plataformas y ese tipo de contratos. Es decir, cuando se crean o se hacen esas innovaciones, pues las partes crean unas figuras nuevas de donde no existe nada similar. ¿Ok? No sé si me captan esta parte. Por ejemplo, Uber, plataformas como Uber, plataformas como Rappi. Es decir, cuando las partes crearon ese tipo de contratos de esa plataforma, realmente lo que hicieron fue crear una figura que no existía ni habían contratos similares para desarrollarse a través de estas aplicaciones. Entendiendo en estas aplicaciones la relación contractual entre la persona que administra la aplicación y el usuario. ¿Ok? De ahí que le costó tanto a la superintendencia poder descifrar el tema de Uber. Una segunda clasificación son de contratos que son absolutamente atípicos, ¿sí? Es decir, que no hay ninguna fuente de ninguna ley, ¿sí? Donde pueda, digamos, darse como algunos parámetros para que las partes puedan celebrar ese contrato, pero que pueden ser, digamos, regulados por la costumbre o que hubiese incluso jurisprudencia al respecto en ese tipo de acuerdo entre las partes. Se pueden unir contratos también, acá como lo menciona el autor, eso frente a esa clasificación de los contratos atípicos. En el foro de hoy, en la sesión de hoy, dejé otro documento, hay otro material, donde se habla de cómo entonces vamos a hacer la interpretación de la voluntad de las partes a través de estos contratos atípicos. Entonces, recomendación, léansela para mañana. Mañana, entonces yo le puedo preguntar, bueno, José Luis, a ver, capellán, ¿qué dice el autor frente a tal y tal cosa de cómo sea la interpretación o cuáles sean los mecanismos para interpretar esos contratos atípicos? ¿Ok? Mañana la dinámica va a variar un poco porque entonces voy a partir de la presunción que ustedes ya se leyeron ese material que dejé en el aula el día de hoy, ¿ok? Sobre cómo vamos a interpretar los contratos atípicos. ¿Alguna pregunta final? Profe, yo tengo como de pronto una duda, una inquietud, y es, por ejemplo, en el campo, cuando la gente hace ese tipo de negocios que son únicos, autónomos de ellos mismos, que se los inventan. Ajá. ¿Cierto? Y que cuando alguno de ellos incumple ese contrato, porque algunas veces ni siquiera lo han hecho escrito, sino ha sido de palabra, entonces yo digo que pues ahí interviene más la costumbre. Sí, sí, puede ser como en la clasificación que acabamos de ver. Ok, profe. Gracias. Listo, bueno, nos vemos mañana. Feliz noche. Doctor, feliz noche. Gracias, bendiciones.